Mesa de conversación titulada En defensa de la ficción. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acercarse a acompañarnos hoy. Mi nombre es Edurne Portela y voy a hacer la función de, eso que llaman moderadora. No sé si necesitan que les modere, pero voy a estar aquí para presentarles y dirigir un poquito la conversación sobre este tema tan amplio y tan maravilloso, ¿no?, que es la defensa de la ficción. Voy a seguir el orden del programa para presentarles. Voy a decir solo un par de cositas de cada escritor o cada escritora, entre otras cosas porque lo que queremos es escucharles, ¿verdad? Y las biografías ahora es muy fácil de encontrarlas en internet, de buscar todos sus libros, etcétera. Entonces voy a empezar por Benito Taibo, que es periodista, es poeta, es novelista, y en todas sus biografías destacan mucho también que es promotor de lectura. Es también director de Radio UNAM y ha escrito varios poemarios, varias novelas. Voy a citar la última porque yo creo que igual nos referimos un poquito a ella luego en la conversación, que es Mundo sin dioses, Camina Sognum, si lo he pronunciado bien, que es la primera novela de una saga que va a ser de 3, se supone, ¿verdad? Y es una novela destinada a público juvenil, ¿no? Tenemos también con nosotros a María Fernanda Ampuero, y yo creo que María Fernanda necesita un aplauso enorme porque la pobrecita lleva luchando toda la semana contra un estado de salud un poquito vulnerable. Así que hay que darle un poquito cariño y apoyo. María Fernanda Ampuero es ecuatoriana, de Guayaquil. Ha vivido muchos años en Madrid, unos 15 años, donde trabajó como periodista, escribió sobre todo crónica. Y hace unos meses se nos fue de Madrid y está más cerca de ustedes ahora, está en el DF. Y como digo, ella ha escrito mucha crónica, sobre todo, se ha dedicado al periodismo, y el año pasado dio un paso que yo como lectora suya agradezco inmensamente, que es el paso a la ficción, con una colección de cuentos maravillosa, que es Pelea de Gallos, publicada por Páginas de Espuma. Si no la han leído, la pueden comprar aquí en la feria y es una maravilla, se la recomiendo y hablaremos un poquito de eso también. También tenemos a Pablo Simonetti, que viene desde Chile, y él también nos hizo un regalo en 1996 dejando la ingeniería y dedicándose a la literatura. Empezó con relato, ¿verdad?, y enseguida pasó a la novela. Entre otras novelas, una que yo creo que ya le situó en el mundo, en el panorama de las letras en español, fue Madre que estás en los cielos. Luego también tiene una novela breve que ha sido muy exitosa, que es Jardín. El último libro publicado es Desastres naturales. Y Pablo también tiene una faceta que me gustaría destacar, porque yo creo que nos referiremos a ello también, que es su labor como activista por la lucha de los derechos LGTBIQ, y pertenece a una fundación que es Fundación Iguales, que lucha en Chile por estos derechos. Y tenemos a Ángeles Mastretta con nosotros, que es uno de los grandes nombres, ¿no?, de las letras mexicanas, hispanoamericanas. Y yo creo que desde ese Arráncame la vida del 85 hasta el último libro publicado, que creo que es El viento de las horas, ¿no?, pues ha ido acumulando colecciones de relatos, varias novelas, yo diría que cientos de miles de lectores, ¿no?, y lectoras, y premios tan importantes como el Rómulo Gallegos, ¿no?, y con esa novela de Mal de Amores del 97, y yo creo que esas protagonistas han estado se han quedado en la memoria y en la configuración, ¿no?, de las letras hispanoamericanas desde entonces hasta ahora. Entonces, la pregunta por la que me gustaría empezar, me gustaría dirigirme a cada uno de ustedes con alguna pregunta un poco más específica
porque claro, el tema es muy amplio, ¿no? Defensa de ficción, y me gustaría seguir un poquito este orden y luego ya igual podemos conversar más flexiblemente, ¿no? Pero Benito, me gustaría empezar contigo. Como decía antes, en todas tus biografías, ¿no? Y como en parte de esa, ¿no? de esa imagen pública tuya tiene que ver con la promoción de la lectura, y me refería a este último libro, bueno, que es un libro que has definido como fantasía, ¿no? Novela fantástica, y que va dirigida al público juvenil. Y en una entrevista decías que a ti te gustaría que el libro dejara de ser un sinónimo de aprender para convertirse en sinónimo de saber, gozar, disfrutar, llorar, todo lo que implica la creación humana. Entonces, me gustaría preguntarte sobre esa idea de la ficción como herramienta para entrar en ese público tan importante, ¿no? De lectores, que es el público juvenil. ¿Y cómo crees que la ficción puede ayudar a moldear mentes y a moldear una mirada sobre la realidad? Claro que sí. Antes que nada, muchísimas gracias. Yo siempre quise hablar en Macondo. Llueve todo el tiempo. Hay jacarandas. Estamos en un barco encallado en medio de la selva. O sea que estamos en casa. La ficción... A mí me parece que es esa herramienta que tiene la vida para reivindicarnos con la realidad, para reivindicarnos con la triste y sucia realidad. ¿Qué miserables seríamos si no hubiera estado ahí Dickens, Mark Twain, Balzac, Shakespeare? Viviríamos unas vidas francamente horrorosas. ¿Para qué sirve la ficción? Y particularmente respondo tu pregunta de ¿para qué sirve la fantasía? Y me voy a referir y lo lamento, a Bruno Bettelheim, psiquiatra, psicoanalista austriaco de principios del siglo XX, contemporáneo de Freud, que tiene un libro espectacular llamado Psicoanálisis de los cuentos de hadas, en el cual hace un trabajo espléndido y en el que deja entrever de muchas maneras que la fantasía sirve para dotar de armas y herramientas a los jóvenes y particularmente a los chicos muy pequeños para enfrentar a la realidad. Las espadas de la fantasía y de la ficción sirven para enfrentar a los monstruos de la realidad, sirven para moldear carácter, sirven para generar educación sentimental, sirven para hacernos tomar decisiones fundamentales acerca de nuestra vida. Yo estoy convencido de ello. ¿Y por qué es mejor? Y voy a ser muy breve para que podamos hablar todos muchas veces. ¿Por qué es mejor la ficción que la realidad? Porque en la realidad gana Bolsonaro y en la ficción puede ganar el Lazarillo de Tormes. Y esa es la respuesta clave. Por eso la ficción es fundamental, para darnos esperanza, para darnos posibilidad, para abrirnos ese camino hacia mejores lugares, sean como sean. No. Cortito. Sí, y rotundo, incontestable. María Fernanda, decía antes que tú empezaste tu trabajo de escritura y profesional a través de la crónica, el trabajo periodístico, y decidiste, no sé cuándo, no sé cómo, dar ese salto a la ficción. Y lo que me gustaría preguntarte es qué hay en la ficción que te ha permitido elaborar los temas que elaboras en Pelea de Gallos, que de una forma diferente a lo que puedes hacer en una crónica, ¿no? Es decir, ¿qué te ha dado la ficción que no tenía ese otro tipo de discurso y de indagación, pero también de proceso de escritura? Bueno, muchas gracias por estar aquí aún bajo la lluvia. Tengo una sensación un poco onírica porque llevo varios días enferma. Entonces, es verdad que estoy con Ángeles Mastretta y Benito Taibo en la misma mesa yo. O sea, estoy como realmente muy impactada de esta situación y pienso, ¿serán los delirios de la enfermedad? Sí, yo soy periodista, soy cronista y desde muy niña escribí ficción y estaba como en el armario de mi vida.
Tampoco sentía la necesidad. Yo siento que la crónica es un género literario y que es un género que me ha permitido explorar mi camino literario, pero habían cosas que yo quería decir. Mira qué paradójico. Tuve que inventármelas para que la gente le diera la atención a los problemas reales que toco en Pelea de Gallos: el incesto, la desigualdad social, el abuso contra las empleadas domésticas, el abuso contra las niñas, las violaciones, el poder de la religión para crear un discurso y una narrativa completamente patriarcal que nos destruye. No sabía qué crónica hacer para que le presten atención a esto. Claro que puedo hablar del incesto. Vengo de Ecuador, es uno de los países donde tiene la tasa más alta de embarazo infantil y es por incesto. Entonces, podría hacer esa crónica. Podría ser la crónica de la desigualdad social y el trato a las trabajadoras domésticas, o sobre cómo la desigualdad social es ese monstruo de 1000 cabezas que nos convierte en gente que cree que es privilegiada y que así tiene que ser, que se creen los elegidos de Dios o de quien sea, y somos solamente los mismos idiotas con más dinero, ¿no? Pero me ha pasado una cosa, te hablo ya del resultado, que es realmente para mí, a mí lo que más me importa, porque como Pablo también soy activista del feminismo, es que la atención que se le presta a la literatura de ficción. Qué paradoja. Nunca otros compañeros, colegas periodistas hicieron tantas preguntas sobre un tema que yo tratara en una crónica. Jamás estuve aquí sentada con los más grandes escritores de nuestro continente. Entonces me parece que lo que me ha dado la ficción, además de todo lo que ustedes saben, porque son escritores de ficción y muy buenos, es una ventana y una visibilidad, como que esos niños y esas niñas y esas mujeres que yo me inventé de repente son más reales que las mujeres que yo he entrevistado en toda mi carrera y cuyos testimonios literales están en las crónicas. Tomando eso en cuenta, la literatura es una de las cosas más poderosas. Yo no me lo imaginaba, y eso que yo toda mi vida he sido lectora, es lo único que he sido, en verdad, la única fidelidad que he tenido. No me imaginaba, de verdad, el poder que puede tener la literatura de cambiar el mundo hasta ahora, que lo vivo, ¿no? Venga. Qué bonito. Y bueno, Pablo, tú hablaba antes al presentarte de tu activismo social, activismo político, y en tu obra, o sea, yo creo que está muy relacionada ahí la cuestión de la vida y tus vivencias, ¿no?, con la creación literaria, ¿no? Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de cómo tu propia vida, ¿no?, la autobiografía o el elemento autobiográfico, lo traduces, ¿no?, a través de la ficción en esas historias, bueno, que lo has dicho tú, o sea, que lo puedo repetir, ¿no?, públicamente, que tienen que ver con historias familiares, con experiencia de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo te ayuda la ficción, o por qué, mejor dicho, ¿no?, por qué usar la ficción para revisitar esa historia, y qué te da el hacerlo, ¿no? Y dónde están también ahí tus límites entre lo que quieres ficcionalizar más, ¿no?, es decir, desvirtuar igual de alguna manera o convertir en otra cosa, y qué es a lo que tú te aferras, que dices, bueno, esto tiene que entrar tal cual, ¿no? Y si hay alguna diferencia ahí en el trato de la vida propia. Entiendo. Gracias, Edurne. Y también estoy muy contento de estar con ustedes en esta mesa, y gracias a ustedes por venir. Quiero decir una cosa breve primero, que yo llegué al activismo por la literatura, y ese es uno de los regalos que me ha dado la literatura, o la ficción, podríamos decir, dado el tema de la mesa, porque me puso en un lugar, me dio una voz y me permitió hablarle a mis compatriotas
de este tema que nos ocupaba, que eran los derechos de las personas LGBTI. Hoy es 17 de mayo y es el día en contra de la LGTBI-fobia. Antes se llama Día contra la Homofobia y la Transfobia. Cada vez tiene nombres distintos, pero es algo que se ha celebrado en todo el mundo y en Chile ha tenido expresiones muy particulares. Por ejemplo, hoy día la Fiscalía Nacional anunció un área especial de persecución de delitos de odio y de discriminación en contra de la población LGBTI. Y nuestro Senado también anunció que iniciará la discusión de la ley de matrimonio igualitario. Hemos ido avanzando poco a poco y me alegra que llega este día y ahora instituciones que uno nunca se hubiera imaginado que se comprometieran con esta lucha, con esta causa, están ahí queriendo izar también la bandera LGBTI. Respecto de lo que me pregunta, claro, hay mucho de la realidad de mi familia en mis novelas, especialmente en algunas de las que mencionaste, en Madres que está en los cielos, en Jardín y en Desastres naturales, que es la última novela. Madre que está en los cielos y Jardín son novelas, diría, con una polaridad femenina y Desastres naturales con una polaridad masculina. Y en ellas voy eligiendo elementos de la memoria familiar y ya aquí hay un primer elemento de ficción, que la memoria es una gran ficcionadora, o sea, realmente nosotros inventamos la mitad de las cosas que recordamos, o yo por lo menos. Mi novio se ríe mucho de mí porque una vez me puse a hablar de la Serpentine Gallery en Londres y dije que había estado ahí, que llovía y que era algo así como un cacahuete abierto en un lugar y que yo veía caer la lluvia al otro lado y me dijo, ese año tú no fuiste a Londres, me dijo. Lo había visto en un video, en alguna cosa en YouTube y yo ya me lo creía total de pie a cabeza. Así que yo invento mucho, incluso en el recuerdo. Y después de eso... bueno, primero que nada me da mucha libertad al cambiar los personajes, la configuración familiar, porque ninguno de mis hermanos puede terminar reconociéndose a sí mismo de manera absoluta en uno de esos personajes o la memoria de mi padre o mi madre, que están los dos muertos. Pero realmente son personas que están puestas en circunstancias o variadas o distintas, hay temas de carácter también diferentes, es decir, el personaje yo lo empiezo a crear al principio como con cierta libertad respecto de la realidad y después le presto algo que podríamos llamarle una estricta atención a lo que ya he creado. Entonces voy abundando en el personaje hacia el interior del círculo que fijé en las primeras 20 páginas y eso ya hace que el personaje se despegue y se despegue también dentro de mí, porque uno tiene estos altares, el padre, la madre, el hermano amado, ¿no? y la hermana amada, y que son complicados de lidiar cuando uno quiere escribir con libertad. Para mí eso, cambiarle el carácter, algo de sus circunstancias, cambiarle incluso el nombre, me da muchísima libertad para poder hablar quizás de los conflictos de la vida familiar, de mi vida familiar, sin estar encarando a nadie a cada momento y generando disputas familiares. Bueno, yo no sé, mi familia ya casi que no lee mis libros porque igual dicen algo me va a doler aquí. Contaba el otro día en otra mesa, perdón si alguno estuvo ahí, pero tengo una hermana mía que se sintió identificada con el personaje de Madre que está en los cielos, María Teresa, y no me habló por mucho tiempo después de publicada la novela, y eso que era un comentario familiar, todos hablaban de la novela, y ella que se sintió así tan interpretada, porque terminó la presentación y se subió al escenario y dijo, yo creo que soy María Teresa por las cosas que dijeron las presentadoras. Entonces pensé que al otro día me iba a llamar y pasaron 2 semanas y nada. Y de repente la llamo y le digo, ¿qué te pareció la novela? Y me dice, ¿cómo fue posible que tú me pusieras a acostarme con mi novio en el jardín de la casa, en la tierra, cuando todo lo que me costó llegar virgen al matrimonio? Y tú, idiota, me pones Entonces le dije, bueno, pero
es otro, por eso mismo le digo, es otro personaje, tú no habrías hecho eso, pero el personaje de la novela es una mujer muchísimo más sensual, con una risa muy sensual, que usa pantalones apretados, bueno, todo esto fue para peor, claro. Entonces la invité a almorzar y conversamos y le dije, mira, ella, con todas estas características de personalidad que quizás tú las encuentras exageradas o difíciles de tragar, al mismo tiempo es la hija que se emancipa, que es capaz de crear una vida nueva con su marido y sus hijos, una familia que se dice las cosas a la cara y no está llena de secretos, y que al final de la vida perdona a sus padres y los cuida en el lecho de muerte. Entonces ella es la heroína de la novela. Ella es una mujer que logró perdonar, que logró ser feliz y que logró emanciparse de este yugo conservador en lo valórico tan fuerte que le imponía un papel de mujer preconcebido, ¿no? Y que ella no terminaba por responder a ese papel, a ese estereotipo por ningún lado. Entonces me quedo mirando así con una cara como, en Chile decimos me estáis engrupiendo, así como me estáis metiendo el dedo en la boca, pero cuando se lo expliqué algo de sentido le hizo. Entonces a la feria que vino, ahí había una fila de gente esperando que yo le firmara el libro, primera vez que yo iba a firmar libros, porque nadie antes me daba ningún boleto, y entonces había una fila enorme y de repente la veo venir a ella y hacía a un lado a la gente, decía permiso, 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 y la gente como que se corría porque ella venía, tiene un vozarrón fuerte, y llega ahí al stand de la editorial y dice tráigame una silla igual a la de él. Tráigame una silla igual a la de él y póngala aquí. Entonces, bueno, en una silla de esas altas. Se sienta al lado mío, se acerca a la próxima persona y dice, yo soy María Teresa. Esto es María Teresa Semoa. Han pasado 15 años y ahora está furiosa con la novela de nuevo, porque dice que dejé mal al marido. Entonces, bueno, esto va y viene. Y produce muchas complicaciones porque hay gente que, por ejemplo, me ha pasado que sobrinos míos en cenas familiares dicen, bueno, porque la abuela hacía no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo le decía, no, tu abuela nunca hizo eso. Y dice, pero si tú lo escribiste en la novela. Entonces, te fijas, ahí se producen todos estos cruces. Ahora, ¿por qué yo me aferro a la realidad? Que es la segunda parte de tu pregunta. Creo que es importante y es necesario para mí, esto es una cosa, quizás son mis propias inseguridades como escritor, tener un arraigo muy fuerte con el mundo que estoy contando. O sea, para mí esas tradiciones, esas historias familiares que escuché de mi madre en la mesa, todo el bordado de valores, de creencias, de conducta, de la postergación de la identidad respecto de esta idea de conducta que era muy dominante en mi grupo familiar, para mí es como un sustrato de verdad sobre el que puedo construir una ficción. Entonces, por una parte están todas estas condiciones de borde que para mí son importantes porque lo conozco muy bien, entonces siento que puedo crear ficción a partir de esos elementos muchísimo más rica en detalle y en particularidad, y en ese sentido universalidad, que si es que sencillamente me voy a Hungría y escribo sobre un aviador en 1920 de nacionalidad checa. Ahora, una última cosa que quiero decir. Estoy leyendo un libro de Gioconda Belli ahora, no me acuerdo exactamente el título ahora, algo con la memoria, La fiebre de la memoria se llama. Y dice, y es sobre un noble francés que a principios, digamos, a mediados del siglo XIX, que tiene que huir de Francia y se va a la isla de Wyatt en Inglaterra. Y realmente estoy muy sorprendido porque le da un nivel de realidad. Entonces, yo creo que esto tiene que ver con mis limitaciones y no con las limitaciones que tenga que tener la ficción, sino que a mí me parece que para este escritor conocer la realidad que está contando es fundamental, y si no me siento como pataleando en el agua. Mira, ahí viene Gioconda, que justo estábamos hablando de su novela. Pero es admirable lo que ella hace, ¿sí? Todo bueno, todo bueno.
una última cosa. La última era la anterior, ¿eh? Sí, es que también, y esto lo digo porque Héctor Aguilar Camín ayer mencionaba escritores que están haciendo el camino inverso, ¿no? Que no tienen una gota de ficción en sus novelas, en sus libros, digamos, y crean ficción. Por ejemplo, Cerca o por ejemplo Carrer. Pero yo creo que en lo que ellos hacen sí hay elementos de ficción. Hay elementos de ficción, podríamos decir, discursivos o verbales o sí. Imágenes. Sí, de eso hablaremos después, la siguiente, la próxima. Y sí, Ángeles, bueno, claro, tú tienes un largo recorrido de ficción, o sea, en novela, en cuento, también has escrito memoria, ¿no? Y bueno, también tienes ese lado periodístico, ¿no? Entonces, a mí me interesaba, leía una entrevista también tuya, que fue, de hecho, además, el año pasado, cuando se tuvo que cancelar el festival, que diste una entrevista para la BBC, creo que fue, en la que comentabas que empezabas a tener cierta relación ambigua con la ficción. No sé si te acordarás, no sé si fue un momento específico en el que tú estabas luchando, ¿no?, con esta idea de la ficción, y comentabas dos cosas muy interesantes. Una, decías que por un lado te empezabas a preguntar ¿qué me puedo inventar yo que le interesa a la gente? O sea, si realmente lo que me puedo inventar yo, ¿no?, esa especie de inseguridad que me parece muy conmovedora, ¿no?, con tu carrera y con la posición que tienes en el campo literario. Y por otra parte también decías que lo que te apetecía más era vivir, no inventar vida de otras personas, sino aprovechar el tiempo y olvidarte un poco de la ficción. No sé si fue algo que estás pensando y madurando y igual que, no sé, que te apetece más otro tipo de género, que empiezas a cansarte de la ficción o no. Nunca te cansas de la ficción. En realidad yo vivo de tal modo que incluso cuando no estoy escribiendo, estoy tocada por la ficción. Invento muchas cosas, incluso para jugar con los niños muy rápidamente quedo envuelta en una cosa que invento, y al mismo tiempo sé que las cosas más raras que te puedan ocurrir cuando haces ficción, de todas maneras están tocadas por tu realidad. O tú escribes la historia de un personaje como el de Arráncame la vida, que es una mujer que se casó con un dictador que la trataba mal y con la que tenía una relación muy ambigua. Entonces dices, ¿y esta de dónde? ¿Y qué más da? ¿Cómo inventó ese personaje? Casi está como el francés de Gioconda. Yo en mi vida lo vi, en mi vida supe de él, pero con lo que conversaban alrededor, a mí me pareció una cosa ideal para inventar. Primero quería la realidad y quería contar ese señor, ese personaje, y no tenía voz para contar ese señor y esas cosas tan raras que yo había oído. Entonces dije, ¿quién puede saber esto? Ayer lo contaba. ¿Quién puede saber esto y no saber nada? Dije, la esposa. Y entonces inventé la voz de Catalina Asensio, que es una voz que inventé para esa historia. No la he podido ni he querido volver a usarla. Solo la inventé ahí. Ahí hice ficción con esa voz. Luego, en Las mujeres de ojos grandes, encontré quizás mi verdadera voz, o por lo menos la que uso más, y la encontré hurgando en la realidad de otras, pero de otras que para mí era importante haber conocido. Aunque no la háganse de cuenta que yo tuve 10 tías, pero inventé las 40 que escribí, porque eran pedacitos de las tías, más otras muchas que inventé y que bien a bien no sé de dónde salieron. Yo creo que salieron como del aire en el que crecí. Por ejemplo, yo tenía una tía que se llamaba la tía Elvira, que yo la veía y era una mujer no taciturna, alegre, conversadora, pero nada más. Luego, cuando se murió, oí la historia de que ella se había inventado un marido porque no quería ser una solterona en Puebla. Pero eso dijo otra tía. Entonces yo dije, a mí esa historia, no sé si sea verdad, pero me parece magnífica y la voy a contar como ficción. Y entonces, ya saben, inventé que ella ve un anillo en un aparador y que entonces dice, ya sé, me voy a casar para que no me estén molestando con que soy soltera, y entonces inventa que se casa por poder con un señor X que vive en España y en realidad le pide que haga de testigo al que verdaderamente le gustaba, y ya se casa
y se va a vivir a España y regresa un año después de negro y dice que es la viuda de Arqueros. Y para siempre se llamó la viuda de Arqueros y nadie la volvió a molestar con que por qué no se casaba. Bueno, esas historias están mezcladas de realidad y de ficción. Cuando yo dije el año pasado, ya me cansé de la ficción, es que muchas veces mi vida diaria parece de ficción. ¿De dónde me vine a ser yo inesperadamente de unos nietos que son cuates? Y que tienen 2 años y que dan una guerra horrible. Bueno, no los hubiera yo podido inventar en un libro, pero parecen de mentiras. A esos, por ejemplo, nunca los voy a poder volver literatura. Son demasiado irreales para ser ficción. Entonces, eso pasa, la ficción está tocada por la realidad, nunca están peleadas. Y yo cuando digo que estoy cansada de inventar, es porque estaba, a lo mejor y más en esa época, hace un año, muy ensimismada. Y tengo libros pendientes, como ya dijiste muchas veces, hace mucho tiempo que estoy escribiendo, lo cual me hace pensar que no me queda tanto para seguir. Eso es un halago. Yo lo sé, pero lo que pasa es que está muy complicado llevar tanto tiempo inventando. Pero me faltan por lo menos 2 libros. Uno que pasa por lo mismo que ya he estado haciendo 700 veces, que es hablar de mi papá y de mi mamá y de mi colegio y mi primaria y mis amigas, que es una cosa que me acerca mucho, por ejemplo, esta primera fila. Pero la otra es que he inventado 4 mujeres muy raras, tocadas por una pura ficción. Nunca las he visto. Están hechas de pedazos y a ver qué me queda. Son una promesa que me tengo hecha y que ahora, para quedar bien con ustedes, hago delante de ustedes. Perdón. No, qué bonito. Nada, por favor. Bueno, Pablo comentaba antes esta idea de la verdad que encarna la ficción, ¿no? O sea, en la ficción, por lo menos yo que he encontrado este juguete, la ficción, hace relativamente poco, es un juguete y es maravilloso. Siento que hay una verdad, ¿no? Pero es difícil. Yo creo que cada uno tiene la suya, ¿no? Y la elabora a través de la ficción a su manera. Entonces, en esta época en la que estamos viviendo, de posverdad, de fake news, o sea, de mentira, ¿no? Que se habla tanto, ¿no? De lo que es verdad, lo que no es verdad. ¿Qué verdades nos da la ficción? Wow. Me siento como en mi examen profesional, joder. Justo porque mencionaste a Pablo, déjame decir algo. Sí. Creo que la ficción tiene que ver con el triunfo de la otredad. Y esto quiere decir que yo soy María Teresa. ¿Vale? Y esta es la enorme y esta es la enorme posibilidad que brinda la ficción, la posibilidad de meterte en ese libro creado por otro, inventado por otro, y acabar siendo tú el protagonista. Y esto es la única de las artes que lo permite. El cine, a quien estás viendo es a Gary Cooper interpretando a un pistolero, o en la danza estás viendo la interpretación del pero en la literatura te da esta enorme y magnífica posibilidad de vestirte con esa piel, vivir esa vida y vivir las 1000 vidas que podemos vivir y no tener que conformarnos tan solo con la nuestra, que esto es espectacular y maravilloso. Pero doy un paso más adelante y pienso en el fin de la historiografía. Y van a pensar que estoy completamente loco, pero ya lo pensábamos. Ok, entonces me quedo muy tranquilo porque como estamos en Macondo no pasa nada. El fin de la historiografía en el sentido de yo aprendí más de un montón de temas gracias a la ficción y a la literatura que a la historiografía. Aprendí más de la época de Maximino Ávila Camacho y la Puebla de la que habla Ángeles en Arráncame la vida, gracias a Ángeles, que
a las fechas exactas, el 14 de mayo de 1947. Aprendí más sobre cómo funciona la lógica del poder del Estado y los sindicatos petroleros gracias a Morir en el Golfo de Héctor Aguilar Camín que cualquier otro texto o ensayo que pudiera haber leído. Aprendí más de la ruptura post-sandinista, gracias a Dios muchachos, del maestro Sergio Ramírez, que a cualquier análisis profundo hecho por un historiógrafo que me contara. ¿Por qué? Porque la ficción envuelve con un halo protector maravilloso y lleno de sueños y lleno también de sangre y lleno también de pesadillas y lleno también de pasiones, porque finalmente de eso se trata la literatura, el gran compendio de las pasiones humanas. Puedes quitar el paisaje, puedes quitar a los dragones, puedes quitar, pero si no quedan pasiones humanas, no es literatura y no es ficción. La ficción está compuesta de esas pasiones y esas pasiones humanas hacen que logres, gracias al que escribe, sentir el olor de la pólvora en medio del campo de batalla, o cómo late tu corazón al ver pasar en su trineo maravilloso a Ana Karenina, ¿no? O cualquiera otra de esas cosas que te reconcilian con tus más primitivos y simultáneamente más elaborados sentidos y sensaciones y sentimientos. Dice Fernando Pessoa que la literatura existe porque el mundo no basta, y me parece que es una muy contundente frase que debería estar puesta en cada uno de los principios de todas las novelas, ¿no? De decirle a los otros y particularmente a la gente joven que la literatura está ahí porque el mundo no basta, y que descubran justamente esta inmensa y enriquecedora posibilidad. Como que no tenía respuesta. Preciosa. Muchas gracias, Benito. ¿Queréis seguir con la pregunta? Es decir, ¿qué verdad? O sea, podéis también pensar, yo creo que tu respuesta, Benito, tiene que ver también mucho con el proceso de lectura. O sea, has hablado como lector más que como escritor, ¿no? Claro, porque eso es lo que soy. Soy un lector, sí, igual que Fernanda. Claro, es que si no fuéramos lectores no estaríamos sentados en esta mesa. Así es. Porque Así es. un escritor que no es lector es una imposibilidad, ¿no? Entonces, no sé, María Fernanda, si... O sea, esa reflexión yo creo que estamos absolutamente de acuerdo todos, ¿no? Si como escritora, y como tú también estás un poco como yo, ¿no? Un poco con la herramienta que de repente funciona y lo que decías tú también antes de haber encontrado no solo un espacio en la escritura, sino también un espacio público, ¿no? Entonces, pensando, si queréis, un poco más allá, ¿no? de todas estas cuestiones fundamentales que nos da la lectura o la escritura, en esa un poco pelea discursiva por la verdad, ¿qué papel crees que juega la literatura, también en el ámbito de lo público? Es decir, yo creo que todos habéis hablado también de una visión de lo literario que tiene que ver mucho con un compromiso, por mucho que la palabra esté denostada. Entonces, bueno, yo creo que hay una relación, ¿no?, entre una defensa de esas verdades que podemos encontrar en lo que hacemos, en lo que escribimos, en lo que leemos, pero también en lo que queremos proyectar públicamente, ¿no? Con nuestra literatura o con nuestra forma de encarar lo que podemos decir lo literario. Uf. ¿Se lo he liado más o te da? No, lo que más me enternece es que Edurne se compare conmigo, que tiene una novela que de verdad les recomiendo que la lean porque es de las mejores cosas que se ha publicado y seguramente que se publicarán en este año en España. De verdad, o sea, de verdad. Gracias. Wow. Nos queremos. Wow. Me quedé pensando con lo que decía Pablo. Esto puede sonar muy dramático, pero no lo es tanto. Pelea de Gallos existe porque mi papá se murió. O sea, o sea, lo de María Teresa, mi papá no sería de dejarme de hablar 2 semanas como tu hermana y luego almorzar. O sea, mi papá simplemente no me hubiese vuelto a hablar. Entonces, a veces pienso que los escritores
las escritoras no tendríamos que tener parientes. que mientras mi papá estaba vivo, yo era una cronista que lo enorgullecía profundamente, una periodista que estaba en todos lados y al pie del cañón y que hacía un trabajo serio y decente, más o menos decente, ¿no? Decente. Y claro, este libro que tiene para lo que serían obscenidades y sexualidad y incesto, padres ausentes, violencia física. Y seguro se hubiese buscado en todos los padres ausentes, sobre todo, y hubiese dicho: he creado un monstruo, ¿no? Entonces quizás sí. No, eso no hubiera pasado. No conoces Guayaquil, no conoces a los hombres de Guayaquil. Jamás. ¿Cómo va a ser su culpa? O sea, la violé porque pasó por ahí y ya. O sea, fue la culpa de ella por pasar delante, ¿no? Nunca son culpa de los hombres. Entonces, volviendo a lo que tú dices, yo, en el momento que mi papá murió, fue como si el destino me hubiera dicho: haz lo que viniste a hacer al mundo. Hay una novela de Murakami en la que, perdón por citar a Murakami, no sé, pero en fin, que me gusta mucho esa escena porque es una chiquilla que se queda huérfana de padre y entonces se masturba frente al altar de su padre. Entonces es una escena muy bestia, muy bestia. A mí me impactó muchísimo, pero realmente luego me di cuenta de lo que significaba esa masturbación. Tú nunca jamás me ibas a permitir ser una mujer deseante, deseable, con voz poderosa, con bajos instintos, salvaje, oscura, cruel. No hubiese soportado tu vergüenza ante esto. Entonces yo, una vez que esto ya pasó, y a mi papá hace 4 años me llevo súper bien con él y está súper orgulloso de mí, estoy segura, en cualquier parte, siento que el compromiso es total. A mí no me da vergüenza la palabra comprometida ni escritora comprometida. Lo otro me parece vergonzante y de verdad que no me interesa, nunca me ha interesado, y creo que lo que de verdad significa ser una escritora comprometida es que tu literatura sea lo mejor que tus neuronas y tus tripas y tus vísceras te permitan ser, lo mejor en cada palabra, para que eso que tú quieres contar no sea un panfleto, no sea. O sea, en ese sentido soy una escritora comprometida. Estoy tan comprometida con lo que quiero decir que lo trato de decir de la mejor manera posible para que esa historia no se le vean las costuras. No, que el lector no diga: esta chica me está queriendo decir algo, y sin embargo se quede: wow, lo que me dijo esta chica. No, es justamente esa mi lucha constante, ¿no? Y ese es el gran trabajo. Por eso los libros no salen todo el tiempo, ¿no? Claro. Una historia corta que pensé sobre lo que dijo Benito respecto de la ficción. Me acordé y Edurne sabe de mi amor por Italo Calvino, y me acordé de un artículo del que se llama Levedad. Y en ese artículo de Levedad él da, por ejemplo, el mito de Perseo, ¿no? Entonces, que Perseo va a matar a la medusa y las greas le entregan, todos estos son monstruos, ¿no? La medusa, las greas, le entregan un escudo, claro, y él también es un semihéroe, usa unas cositas que vuelan y anda arriba de Pegaso. O sea, son todos gente que en un mundo de mucha monstruosidad. Entonces él va con su escudo y no mira a la medusa a la cara, sino que la mira a través del escudo, y es así como le puede cortar la cabeza. Después saca en una bolsa que ha llevado la cabeza de la medusa, de esta gorgona,
y un cuajarón de sangre cae en el suelo y de ahí nace Pegaso. O sea, de lo más monstruoso, de lo más pesado, de lo más horrible, nace algo tan bello como Pegaso. Y después de esto, cuando ya llega Argos a defender a Andrómeda de que el monstruo se la lleve, le muestra la cara de Medusa al monstruo y así lo destruye. Y cuando termina esto se quiere lavar las manos de la batalla, ¿no? Y quiere dejar la cabeza de la Gorgona en alguna parte y no sabe cómo hacerlo, entonces mulle el suelo y pone unas hojas y unos palitos que han crecido en el mar y los pone ahí en la arena, pone la cabeza boca abajo y empieza a florecer el coral. Y todo eso se convierte en coral y ahí llegan las ninfas y empiezan a poner más palitos para embellecerse ellas con los palitos de coral. Entonces él dice, yo no voy a tocar este mito, pero es un mito que nos está queriendo decir algo de lo monstruoso y de lo leve. Y yo creo que la ficción tiene esa relación con la realidad, ¿no? Como que por una parte la realidad es demasiado pesada. Yo escribí una novela este verano y la dejé porque estaba llena de realidad y era tanta la realidad que sencillamente era la pesadez más grande y no daban ganas de leerlo, no pasaba la página. En las otras novelas lo que conseguí fueron esos valores simbólicos, esas imágenes que representan algo que no estaba antes y que uno es capaz de crear, y son imágenes leves y bellas. Muy bello. Las imágenes de todo. No hay nada más horrible y al mismo tiempo más liberador. Más horrible que le digan a uno que lo que uno hace es literatura light. Porque cuesta tanto trabajo ser light, quitarse de encima lo pesado y volar, que para mí el texto de Italo Calvino fue una redención, porque dije, vaya, entonces la liviandad, ¿por qué lo llaman la liviandad? No, nada más la liviandad está permitida, yo puedo jugar, y el compromiso que yo puedo tener cuando escribo es con las palabras. Y cómo tengo que tratarlas para que esto que puede ser ruin o cruel o precioso no pese, ¿sí? Se quede en los demás, y los incluso perturbe, pero no los agobie, no les desbate la vida, y que el libro, aunque muchas veces corre el riesgo de decir, bueno, pero lo que pasa es que es light. Al mismo tiempo, quien lo escribe pueda decir, pues a mí me costó mucho trabajo, lo sentí pesado y deliberadamente lo mandé ligero. La ficción hace eso. La ficción está tocada por eso. Ya sé que ya nos tenemos que ir. Entonces quiero aprovechar para decirles... Entraña la ligereza. Sí, nos hemos quedado sin tiempo, por eso me toca despedirme. Pero aquí, tú te puedes quedar en la mesa en la que sigue. No, para apoyar lo que acaba de decir Ángeles y lo que acaba de decir de alguna manera Patricio, que tiene que ver con... Tenemos derecho a la ligereza y el compromiso a la profundidad. O sea, es una arma de dos canales. No quiere decir que la ligereza no permita que haya profundidad en ella. Y en tus novelas hay profundidad. Dejémonos de historias. Y el que diga lo contrario, que venga a discutirlo conmigo aquí afuera. Bueno, pues muchísimas gracias. Les pido un aplauso para estos 4 monstruos de la naturaleza. Entonces, quería agradecer también, ya que estamos casi acabando el día y el festival, muchísimas gracias a Sergio Ramírez, a Claudia Niera, a todos los que han colaborado para que esto sea posible. Y bueno, nuestros mejores deseos también para que el año que viene sea todo menos difícil. Espera, no sonrían. Yo quiero hacer lo mismo. El brazo no lo tengo tan largo. 3, 2, 1. Venga.